Hola amigos, bienvenidos a un video más. Hoy vamos a estar hablando de otro tema que tiene que ver con, digamos, esas cosas que doctrinalmente llevan a que, en parte, ¿no? Un pequeño versículo o algo haga que, digamos, saquen una doctrina completa y eso influya en todos los miembros de una iglesia. Y en este caso, estamos hablando de los testigos de Jehová. Y la pregunta que nos vamos a hacer hoy y lo que vamos a estudiar con mi amigo Daniel es por qué los testigos de Jehová prohíben la transfusión de sangre. Pero bueno, antes de seguir, bienvenido Daniel, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal Leonardo? ¿Qué tal la audiencia? Y sí, se va sacando de contexto para poner pretextos y buscarle la forma de fabricar algo que realmente no es lo que se quiere decir, pero lo vamos a ir viendo ahora. Exactamente, todo fuera de contexto, ese es el problema. Cuando hay algo así, es increíble que tantas personas crean muchas cosas por cuando hay algo completamente fuera de contexto. Pero vamos a empezar a hablar de un versículo o de unos versículos que están en Levítico 17, que es donde comienza prácticamente la doctrina de los testigos de Jehová diciendo el por qué prohíben las transfusiones de sangre basados inicialmente en Levítico 17. Claro, si yo leo, por ejemplo, Levítico 17:14, que digamos ellos cogen solamente ese versículo y se lo explican a la congregación, a los miembros del reino, ¿no? Entonces dice, pues, si yo leyera solo 17:14 diría, porque la vida de toda carne es su sangre. Por tanto, ha dicho a los hijos de Israel, no comeréis la sangre de ninguna carne, porque la vida de toda carne es su sangre. Cualquiera que la comiere será cortado. Es decir, ese que lo perdería su vida, ¿no? Y cualquier persona, así de los naturales como de los extranjeros, que comiere animal mortecino y despedazado por fieras, lavará sus vestidos. Bueno, es otra cosa. Pero bueno, vamos a basarnos en eso que leí, en Levítico 14. O sea, ahí, eso es lo que ellos solamente leen ahí. Pero si miramos desde el versículo 10, dice, si cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros que mora entre ellos comiere alguna sangre, yo pondré mi rostro contra la persona que comiere sangre y la cortaré entre su pueblo, porque la vida de la carne en la sangre está. Y yo os lo he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Por tanto he dicho a los hijos de Israel, ninguna persona de vosotros comerá sangre, ni el extranjero que mora entre vosotros comerá sangre, y cualquier varón de los hijos de Israel o de los extranjeros que mora entre ellos, que cazar animal o ave que se ha de comer, derramará su sangre y la cubrirá con tierra. Y luego ahí dice otra de lo que ya leí al principio. Hay una versión que yo les he citado en otros capítulos, en otros videos, es que hay una versión que se llama versión israelita nazarena que explica especialmente la cuestión de la sangre, perdón, las raíces hebreas, las coge mejor traducción. Y en todos estos versículos que yo acabo de leer, yo estuve investigando, ahí no dice comerán, sino si la ingiere, ¿no? Como si fuera algo Bebida, ingerir, ah, como una bebida. como una Exacto, bebida eso, líquida. algo líquido. En vez de agua, tomar sangre. Y es como coger algo así, como este vaso que yo tengo acá, no sé si lo ven, ¿no se ve? Sí. Bueno, coger ese vaso y me lo estoy ingiriendo, ¿no? Es algo completamente distinto a comer, ¿no? Porque es algo líquido, uno come algo sólido, ¿no? Usualmente esa es la expresión. Entonces quería aclarar eso. Eh, entonces, pues ellos se cogen de ahí. ¿Vos qué opinas de eso? Sí, uno va viendo las traducciones, no malas traducciones, sino las traducciones que va viendo y a su vez va viendo a través del tiempo un montón de malas interpretaciones. No nos olvidemos que muchas de personas de los escribas, cuando uno se pone a estudiar realmente, a profundizar, los escribas eran escribientes. Ellos escribían puntualmente y hasta que se fabricó la imprenta, pero las traducciones eran impresas con tinta y alguna pluma o algo en especial, pero ellos no sabían leer y escribir. Ellos copiaban los dibujitos
y iban transcribiendo dibujito por dibujito, sin saber lo que estaban copiando. Entonces, si ellos en algún error en la fotocopia, porque cada 50 años eso se iba debilitando, ese papiro en cuero o en algún papel de arroz o lo que sea, cuando ellos hacían la traducción, si ellos se equivocaban, quería decir otra cosa lo que iban traduciendo. Eso por un lado. Y por el otro lado, se saca de contexto y se hace toda 1000 libros de enciclopedias de 2 versículos o de 10 versículos, que lo vamos a ir viendo, para fabricar algo que realmente no es lo que quiere decir la Biblia para sus seguidores. Sí, y fíjate que volviendo al contexto, acá lo que está diciendo es que si, por ejemplo, alguien de los hijos de Israel cogía un animal y de pronto lo degollaba fuera del campamento, fuera del tabernáculo, y cogía la sangre, literalmente la sangre, y la echaba en algún lugar y Y la la ingería. bebida. Sí, Ese era sí. el problema. Eso es lo que está diciendo ahí. El tipo, o toda esta gente lo que tenía que hacer era que tenía que llevar el animal al tabernáculo y seguir específicamente el ritual que él demandaba, en donde tenían que Exactamente. rociar toda la sangre alrededor del altar. Y entonces prácticamente todo eso, como hablamos en otro video, toda esa ofrenda se convertía en humo y era un olor fragante para este ser. O sea, lo que le molestaba era que no era para él, sino para el que estuviera fuera del tabernáculo. Sí, Entonces, sí. ese es el punto y eso era el contexto de lo que estaba pasando ahí, que si alguien infringía eso, tenía pena de muerte, pero no tiene nada que ver con ingerir con transfusión o con una cosa como lo que hablamos hoy día. Claro, porque lo que vamos a tocar más que nada sería hoy el tema de la transfusión de sangre. Pero uno se puede fijar de que esta entidad, este Dios tribal de la tribu de Israel, autoproclamado Dios llamado Jehová, él quería la sangre para él, derramarla, como lo hemos visto en Levítico, que hemos hecho unos estudios anteriores, que la sangre tenía que ser derramada sobre el altar, derramada sobre tal lugar, salpicar en algunas ocasiones algunos lienzos del tabernáculo. O sea, y él quería todo para él, esa sangre, por decir así. Por otro lado, en los estudios bíblicos, entre comillas, se le busca la vuelta de la justificación de que él quería preservar de toda enfermedad que tenga la sangre de esos animales para que su raza elegida, Israel, no sea contaminada con alguna enfermedad. Eso es lo que alegan en su defensa, pero está sacado de contexto, porque la gente si come algo de carne a la parrilla, por llamarlo de alguna forma, lo come cocinado y las bacterias se mueren. Pero bueno, y menos hablando de la transfusión de sangre, porque la ciencia, lo vamos a ir viendo, para qué sirve realmente la transfusión de sangre. Exacto, entonces pues definitivamente aquí ya empezamos teniendo un problema muy serio y es el hecho de que esta doctrina tan fuerte lo que hace es, no te, esta contradicción, porque la vida del ser humano está en la sangre, ¿no? Sí, Eso es lo que ellos, los testigos de Jehová, digamos, ese es su argumento. Pero curiosamente, una enseñanza que es supuestamente para la vida trae muerte porque ellos dejan morir a sus miembros. Entonces yo no entiendo, ¿no? sí, sí, sí. O sea, todo lo contrario. Y fíjate que quiero leer aquí antes de que sigas una historia de una testigo de Jehová que se ocurrió en el 2009. Lo voy a leer rápido. Dice, muere una testigo de Jehová al negarse a recibir una transfusión de sangre. La mujer de 61 años sufrió un accidente de tráfico en Sevilla. Se negó a recibir una transfusión de sangre por ser testigo de Jehová. Recién accidentada con una hemorragia peritoneal y laceraciones en el hígado y el vaso, escribió conscientemente un documento de voluntades anticipadas en el que rechazó cualquier tipo de transfusión de Matías
La mujer de 61 años ha muerto en el hospital del Balme de Sevilla por pérdida de sangre. Los médicos la operaron de urgencia y solventaron sus lesiones, pero tuvieron que respetar su decisión de rechazar sangre por ser mayor de edad. Entonces, así como esta mujer, hay miles de personas que han muerto a través de la historia por esa pequeña malinterpretación de un versículo, ¿no? Fuera de contexto, y entonces en vez de traer vida, lo que ha traído es muerte. Sí, sí. Y bueno, podríamos ir viendo cuándo fue la primera transfusión de sangre legal. A ver qué nos dice acá la sabiduría. ¿Cuándo se hizo la primera transfusión de sangre? Según Revista Argentina de Salud Pública, la primera transfusión en el mundo con sangre citratada fue realizada el 9 de noviembre de 1914 en el Instituto Modelo de Clínica Médica por el doctor Ernesto Merlo y bajo la supervisión del profesor Agote. Claro, o sea, ahí fue la primera, aparentemente fue en Argentina. Y después podríamos ir viendo para qué sirve, por qué se hace, para qué. ¿Para qué sirve la transfusión de sangre? Según Mayo Clinic, una transfusión de sangre es un procedimiento médico de rutina en el cual el paciente recibe sangre donada por medio de un tubo estrecho colocado en una vena del brazo. Este procedimiento, que puede salvar vidas, ayuda a reemplazar la sangre que se pierde a causa de una cirugía o de una lesión. Es en casos extremos. Tiene que ser. En caso de pérdida de sangre, o sea, una hemorragia muy grande, entonces pues obviamente eso salva vidas, ¿no? En su momento. Claro. Sí. Entonces pues esa es una confusión muy, muy fuerte. No sé qué más tienes que decir. ¿Tienes más versos sobre eso? Sí, porque ¿cuál sería el gran problema? Porque en la interpretación de los testigos de Jehová, en el tema de la sangre, ellos lo ven así, la sangre, ellos lo toman como alma. O sea, vamos a ir viendo, después vamos a poner unos grafs de que el alma en la Biblia lo interpretan como el alma como sangre, el alma en la persona, el alma en la vida, el alma en el corazón y el alma como alma. Pero básicamente, cuando dicen alma, va sí o sí agarrado como si fuera la sangre. Entonces, está unido todo. Y entonces, en la parte de la interpretación de los testigos de Jehová, la sangre, el alma, la sustancia portadora de vida, transgredir esta norma impuesta por Dios, según los testigos de Jehová, constituye un desprecio y un desafío a su voluntad, un maltrato a su conciencia que malograría la relación con el Creador para llegar hasta la vida eterna. O sea que la persona queda cortada de la vida eterna por haber despreciado y desafiado la voluntad de Dios y haber hecho una transfusión de sangre. Entonces, ahí en eso se basan para no hacer una transfusión de sangre, en una mala interpretación. Ahí en ese caso yo me pregunto entonces, ¿qué le dirían ellos al mismo Jesús, ¿no? A lo que ellos tantos proclaman también, las religiones, cuando dijo, aquel que bebiere de mi sangre y comiera de mi carne? Entonces, ¿qué? Eso lo sacan ellos de... Entonces, ¿qué van a decir sobre eso? Si el mismo Jesús les dijo que el que comiera de mi sangre, o sea, un ser humano en ese momento para ellos que ellos no lo entendían como que era absurdo, porque eso iba en contra precisamente de todo ese concepto del Tanakh o de la antigüedad, que los mismos testigos de Jehová colocan. Entonces, ¿cómo es posible que para la gente que cree que Jehová es Jesús, o sea, que entonces si Jesús es Jehová o Jehová es Jesús, pues el mismo Dios? Entonces, ¿por qué el que dio esa ley, supuestamente, porque él mismo dice el que comiere de mi sangre? O sea, es como absurdo, ¿no? Sí, seguro uno va sumando contradicción tras contradicción con justificativos tras justificativos. Entonces, en el pensamiento mágico de la justificación porque sí, o porque le vamos buscando la vuelta para
hacerle decir, en este caso a la Biblia o a determinados versículos, lo que yo quiero y llevarlo y guiarlo para el otro lado, y de ahí hago, de 3 versículos, 5 versículos, hago enciclopedias de libros, como dijimos al principio, para poder defender una postura, más que nada, que te lleva a la muerte, ojo. No, y que yo me imagino también la cantidad de casos que hay de padres, una familia de testigos de Jehová, todos. Los padres, ¿no? Porque ellos meten a los hijos prácticamente sin preguntarles, ¿no? Sí, Entonces, sí, cuando son pequeños, entonces imagínense que tienen un accidente. Imagino que han habido casos así. Y el que queda mal es el niño, un niño de 7, 8 años. Y hay que hacerle una transfusión. Entonces los papás lo dejan morir. Y eso ha pasado. Lo dejan morir. exactamente, sí. Me parece a mí increíble que en vez de dar vida, ¿no? De que sea un mensaje que traiga vida, que traiga esperanza, que avale también la ciencia de alguna forma, porque ¿no? Si no fuera porque también se hacen ciertas cosas, trasplante de corazón o cualquier otra cosa donde hemos llegado que salva vidas, ¿cómo es posible que prefieran dejar morir a su hijo por una ridiculez de estas tan mal, o sea, tan fuera de contexto? Sí, sin ir tan lejos, no solamente un trasplante de riñón, un trasplante, no sé, de córnea, para que el hijo pueda ver. No, porque acá el versículo me dijo el pastorcito, el reverendo. El reverendo quiere decir persona que merece reverencia, digna de ser reverenciada. Wow, tema aparte. Entonces, el reverendo es más importante que mi hijo pueda ver. No, eso es algo que no tiene de verdad ninguna justificación. Y entonces, ¿qué podríamos decir del Nuevo Testamento? ¿Tienes algo del Nuevo Y, Testamento? y tenemos acá, suponiendo en Mateo capítulo 10, versículo 26. Según No, churchofjesuschrist.org. no, me equivoqué. Mateo capítulo 10, versículo 28. Según churchofjesuschrist.org. 28 Y no temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar al alma. Más bien temed a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Terrible. Y de ahí se agarra también para... y después el versículo conocido de Hebreos 4:12, que la palabra de Dios parte los tuétanos, el alma, el cuerpo, y entonces ahí también dice que la palabra de Dios penetra y es un justificativo, de Hebreos 4:12, es un justificativo para que la palabra de Dios preserva la sangre, pero y es preferible, como dice, perder el cuerpo y no perder el alma. Entonces, de ahí básicamente se van agarrando para justificar la muerte, No, porque la persona en vez de poder recibir una ayuda, no, eso- realmente deja mucho que desear. me parece que hay por ahí un versículo que también habla en Hechos. En Hechos sí, acá hay otro. Sí, ese, Hechos. Hechos capítulo 20, Ese. verso 10. Ujú. ¿Qué dice? Según churchofjesuschrist.org. 10 Entonces descendió Pablo y se tendió sobre él, y abrazándole, dijo: No os alarméis, pues su alma está en él. No, Lo toman como el alma que está en el alma, ¿no es cierto? Y como que el cuerpo está en el alma y que el alma es la sangre, o sea, porque en todo el estudio muy largo de muchos libros, acá estamos haciendo una hiper, súper breve resumen, pero ellos tienen libros para justificar todo esto, los testigos de Jehová tienen enciclopedias de libros dichos por doctores y para acá y para allá, y que los virus que se pasan por la sangre, y para ir justificando todo, volviendo al tema, que dicen que la sangre va vinculada con el alma, pero el alma también va con la persona, el alma con la vida,
el alma con el corazón, el alma con el alma, pero nunca, o sea, sería tres. El alma va vinculada con la persona y la sangre. El alma va vinculada con la vida y la sangre, con el corazón y la sangre, y el alma va con el alma y la sangre. O sea, lo van asociando a todo para poder hacer una justificación de esta doctrina que cuando empezó Russell, porque los testigos de Jehová primero se llamó el russellismo, porque era Russell el que fabricó esta doctrina en el 1800, y luego se fue cambiando, se fue modificando, fueron apareciendo determinados números para esto, para el otro, y entre todas los inventos que hubo a través del tiempo, este es el más aberrante de todos. El permitir, por una ley mal interpretada de la Biblia, permitir y justificar que la persona se muera. Así es, así es. Entonces, es un grave problema, ¿no? Realmente uno se pone a analizar, Daniel, todo esto de la Biblia. Y si uno mira la historia, lo que ha traído es muerte, ¿no? Muerte, si no es porque, si no son estos con este pensamiento de la sangre, sino los otros con todo lo que pasó en la famosa Inquisición, que mataban en nombre de Dios, y si no es por una cosa, y si no es porque ahora salió otro, entonces que estos son no sé cómo, y que son infieles, y que, o sea, todo realmente lo que trae en realidad es muerte, no trae realmente vida. Esto nos ha traído problemas a la humanidad, y nos sigue trayendo problemas. Alguien decía que si no hubiera existido la religión, nosotros estaríamos por lo menos 1000 años más adelantados de los que estamos, porque mataron a las... Sí, seguramente, porque ha muerto mucha gente, porque ellos quieren coger el control y tienen a la gente adoctrinada con todo este tipo de cosas, y nos tienen realmente, para mí, a mí me parece increíble la insensibilidad. No, y es que es el miedo, lo que vos decías en otro video, ¿no? Amenaza, exactamente, que es como que todo el tiempo esa amenaza, ¿no? Que teman al que puede matar el alma y no sé qué en el infierno, o sea, ¿qué tipo de personaje es ese que podría llegar a ser? No que dijo que amaran a sus enemigos, no que dijo que hay que poner la otra mejilla, no que dijo que oren por los enemigos, no que dijo que lo importante es la vida y no sé qué, entonces no, pero los va a matar a los que no le hagan caso en el infierno, o sea, ¿por qué? ¿Por una transfusión? Por favor. Pensando que ni siquiera está hablando de eso, está hablando de otra cosa. Igual que otra, sin ir mucho del tema, cuando hablan de que la persona no puede ser cremada. ¿Y por qué? No, porque completo va a resucitar la persona el día de que venga. Ajá, le digo, ¿y si se lo comió un tiburón, qué hacemos? Le digo. Claro, se lo comió un cocodrilo al tipo. ¿Y qué hacemos después? No, claro, si era un incendio de un edificio. Super pastor, super no sé qué. Se lo comió un tiburón. ¿Qué hacemos? Claro. Pero me imagino que tiene la respuesta acomodada. No, claro, ahí se le terminó el argumento. Porque le da todo el caparazón nuevo. Claro, va a aparecer el tiburón el otro. Entonces, si murió en un incendio, ¿qué? Exactamente, ya está. Bajamos la persiana y listo. Pero yo todas esas cosas las preguntaba cuando recién tenía 6, 5 años de ir a la iglesia. Sí. Entonces, claro, yo los dejaba y no había respuestas. No había respuestas. Te terminaban contestando una babachada, qué sé yo, te decían, no sé, los misterios de... Y todos los misterios. Te falta que te tiren un polvito mágico, ¿viste? Nada más, ¿viste? ¿Quién sabrá por qué murió así? Claro, y porque el plan de no sé quién, ¿viste? Estaba escrito que no sé qué, ¿viste? Increíble. Estamos pegados con esta. Sí, estamos al horno con esto. Claro. En fin, yo creo que ¿qué más podemos decir? Es que ahí está tan fuera de contexto que ya, ¿qué más podemos decir? Claro, sí. ¿Tiene algo más para decir de esto? Sí, que no nos aferremos, las personas que van a la iglesia, que no se aferren a estas
a estos pensamientos mágicos, a estas malas interpretaciones. Y si quieren seguir yendo a la iglesia, bárbaro, pero que en su tiempo despertarán, en su tiempo se les abrirá el entendimiento, porque si no se les abre el entendimiento, no van a poder entender o despertar a las realidades de toda esta manipulación eclesiástica. Pero bueno, esta manipulación eclesiástica, por lo menos acá, las leyes argentinas a veces han tenido que intervenir jueces rápidamente para salvar la vida de criaturas, como hablábamos al principio, porque los padres los dejaban morir. Era un abandono de persona directamente lo que hacían, por una interpretación bíblica. Pero bueno. Sí, no, a veces hay tantos conceptos religiosos de, no, es que hay un plan satánico para reducir la población mundial, ¿no? Sí. Por ejemplo, Ahí tenía uno. pero ellos mismos están reduciendo la población mundial con este tipo de creencias tan absurdas, ¿no? O sea, la están reduciendo porque entre ellos mismos, no, que no le hagan la transfusión, pues que se muera entonces. O sea, ellos mismos están reduciendo la población mundial. Y bueno, aquí nos podíamos quedar hablando de muchas cosas, pero este es un video corto realmente hablando de los testigos de Jehová con respecto a esto. Porque una de las cosas más difíciles es que la gente siga creyendo en el versículo, en el folletico, y no lea todo el contexto. Es uno de los grandes problemas. La gente no mira el contexto completo a ver por qué fue que llegó a decir eso. Simplemente manipulan un versículo y eso se hace pues sagrado. Bueno, Daniel, muchas gracias por tu tiempo. No, muchas gracias a ustedes y bueno, en lo posible poder salir de la religión. Y si no pueden salir de la religión, bueno, por lo menos salven la vida de su prójimo, que tanto lo necesita. Exactamente. Bueno, lo dejamos en este punto. Como siempre, les gustó este video, no olviden compartirlo a sus redes sociales y algo muy importante, suscribirse a nuestro canal de YouTube y darle clic a la campanita para que YouTube les notifique cuando hagamos nuevos videos. Bien, nos vemos en próximos videos.